Buenos días, somos el grupo 1. En nuestro proyecto se basa en el plano de instalación eléctrica de una casa. Los integrantes son Matías González, Antonio Israel, Rodríguez González, Jimmy Jesús, Vega Manzano, Néstor Jacob y Vizcaíno Flores Mateo. Aquí podemos ver el índice con cada uno de esos componentes. Luego tenemos los objetivos. El objetivo general planteado es analizar y simular el plano eléctrico de una vivienda de uno de los integrantes del grupo, en este caso el de Néstor Vega. Objetivos específicos. Utilizar un simulador de circuitos eléctricos para diseñar el esquema eléctrico del cliente. Aplicar la teoría aprendida en el laboratorio de electricidad básica para analizar el circuito. Y comparar resultados esperados con la solución práctica obtenida. Luego podemos ver el cronograma de actividades, la parte que hizo cada uno de los integrantes del grupo por fecha y por avance. Por consiguiente tenemos los antecedentes. Al momento de construir o diseñar una vivienda personal, familiar o para alquilar, es normal encontrarse con dudas que las personas seculares tienen debido al poco conocimiento de instalaciones eléctricas que poseen. Desde qué tipo de conexiones son necesarias o son consideradas como fundamentales en una vivienda para evitar cambiarlas a posteriori o incurrir en gastos de rediseño de la infraestructura, de las salas, cuartos, espacios, habitaciones que se requieren adecuar. En primer lugar, debemos considerar que las instalaciones eléctricas en una vivienda se adecuan de uso que se va a dar dentro de ella para facilitar la vida dentro de la misma, no viceversa. Ya establecidos, desde este punto de vista se puede partir para establecer las instalaciones requeridas para una apropiada estancia en cada una de las divisiones de la infraestructura. Teniendo en cuenta todos los principios de diseño antes mencionados y con los conocimientos impartidos en el curso de electricidad básica, se plantea realizar un mapeo y simulación de un circuito eléctrico para una vivienda, en este caso, como se nombró antes, de Néstor Vega, con todos y cada uno de los debidos componentes usados en esta casa. Bueno, como problemática tenemos que, utilizando la casa de uno de los integrantes del grupo, se requiere determinar el circuito en el que se mantiene la energía eléctrica del hogar. Dado que el lugar seleccionado cuenta con 2 plantas, es necesario trabajar cada planta por separado. La planta baja cuenta con patio, sala, cocina, comedor, garage y portal. Por otra parte, la primera planta tiene 4 dormitorios, 3 baños y 2 balcones. Dada la distribución que tiene dicha estructura, se pide aplicar los conocimientos impartidos en las clases de electricidad básica para entender e interpretar cada una de las partes de la instalación. Una vez determinada la configuración de los componentes eléctricos, se debe visualizar en un software y simular el funcionamiento de este. No obstante, es importante tomar en cuenta para el análisis las medidas de seguridad que se establecieron al momento de implementar el circuito en toda la casa. Gracias. Propuesta de solución. Nuestra propuesta es realizar un esquema eléctrico que cumpla con el diseño del plano de la casa del estudiante seleccionado, representando correctamente la configuración de los componentes eléctricos del circuito de cada planta. Para esto se identificará el plano arquitectónico estableciendo las posiciones físicas de los componentes eléctricos de la casa, como son los tomacorrientes para 110 y 220 voltios, interruptores y luminarias. O si es posible obtener el plano eléctrico de la casa para posteriormente digitalizarlo y simularlo en un software. Como resultados esperados, obtuvimos los diagramas eléctricos de cada planta de la casa. Como se puede observar, en la planta de abajo hay 2 circuitos de tomacorrientes y 2 circuitos de luminarias. Y en la planta alta hay 3 de tomacorrientes y 3 de luminarias. A partir de esto, creamos los diagramas esquemáticos utilizando el software KDecimo, en el que se conectaron la cantidad de tomacorrientes y luminarias dependiendo del circuito de cada planta.
Por ejemplo, en este que es el circuito número 1, que corresponde al primer circuito de luminarias de la planta baja, se conectaron 7 luminarias con sus respectivos interruptores en paralelo. Y así se prosiguió con cada circuito. Con las simulaciones se realizó una prueba de que el circuito esté correctamente construido en el software. Para esto se mostró una captura del momento antes de activar los interruptores y después cuando ya los interruptores estaban conectados. Y se puede ver que las luminarias se encienden. Aquí. Gracias. Bueno, entonces para los cálculos realizamos una tabla que indicaba los diferentes dispositivos electrodomésticos y distintos dispositivos que están conectados a las tomacorrientes de la casa, incluidas las luces, el voltaje con el que trabajan, la cantidad de estos y la potencia individual de cada uno. Y con esto calculamos la potencia máxima consumible tanto de la planta baja como de la planta alta, que resulta de la suma de la potencia de todos los elementos que componen la planta multiplicado por la cantidad de cada uno. En la planta baja nos salió un consumo máximo de potencia de 2.902 watts y en la planta alta nos salió un consumo de potencia mucho menor de 574 watts. Entonces, con este resultado de las potencias, calculamos la corriente requerida por cada componente, que es conocida como la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? La corriente nominal representa el consumo de corriente que se prevé de un circuito cuando se encuentra trabajando en plena carga, es decir, en el máximo nivel. Y la fórmula es la potencia dividida por el voltaje por un factor de potencia. En este caso, la empresa de electricidad nacional, CENEL, tiene como régimen un factor de potencia de 0.92 para las viviendas. Asimismo, se hizo un cálculo en la corriente de planta baja que resultó mucho menor. Y también se necesita calcular la corriente de los disyuntores. Los disyuntores son elementos, son interruptores que tienen como función desconectarse en caso de que haya un cortocircuito o una sobrecarga, para evitar que el circuito se dañe. Y su cálculo es prácticamente multiplicar la potencia, la corriente nominal de la planta, multiplicado por un factor de seguridad, que en este caso será de 1.25 unidades. Y por lo tanto, como resultados, tenemos lo siguiente. Se puede realizar la suma de las potencias máximas consumibles de ambas plantas para sacar la potencia total máxima consumible de toda la vivienda, o sea, de todo el domicilio, que es de 3.476 watts. Con esta potencia se puede sacar la corriente nominal del domicilio, que sería dividirlo para 240 voltios, que es el voltaje máximo con el que trabaja cualquiera de los componentes de la casa, y el factor de potencia CENEL, y nos da como corriente nominal de todo el domicilio de una corriente de 15.743 watts. Entonces, procederemos con el análisis de los resultados. Como se puede apreciar, el consumo de potencia es mucho mayor en la planta baja que en la planta alta. Esto quiere decir que en la planta baja hay conectados más dispositivos. Y no solo esto, sino que esos dispositivos consumen mayor potencia. Como vemos, una cocina eléctrica que consume 1.200 watts aproximadamente y una refrigeradora que consume 600 watts, pero esta está conectada por un mayor tiempo. O sea, prácticamente está conectada siempre. En el hogar, el consumo de potencia mensual es mucho mayor, pero para hacer estos cálculos hay que tener en cuenta el tiempo que está encendido cada dispositivo en el hogar y también si está trabajando en toda su capacidad. Por ejemplo, un aire acondicionado no está trabajando en toda su capacidad si se lo tiene a 20 grados, a comparación si se lo tiene en 16 grados. Tampoco consume la misma potencia si está trabajando en un día soleado o en un día más frío. Entonces, esta es una aproximación de los cálculos de potencia máxima consumible, pero de todos los elementos, sin contar la potencia máxima mensual, es decir, sin agregar el factor tiempo. Muchas gracias. Eso. Para las conclusiones de nuestro proyecto tenemos que, en primer lugar,
Logramos simular los circuitos de los tomacorrientes y las luminarias en diagramas unifiliares mediante el uso del software CADESIMU, donde analizamos los diagramas eléctricos de la planta baja y la planta alta, de los que identificamos en total 5 circuitos de tomacorrientes y 5 circuitos de luminarias. En segundo lugar, se comprendió la importancia de tener el diagrama eléctrico de nuestro hogar para poder analizar las conexiones en un futuro hipotético en el que haya una falla o se quiera realizar una configuración. Finalmente, se corroboró que los dispositivos como los tomacorrientes y las luces se conectan en paralelo siempre en un hogar, debido a que si alguno falla, no se corte el circuito de los demás. Y en el caso de apagar un interruptor, solo corte la conexión de la luminaria correspondiente. Como recomendaciones, tenemos en primer lugar corroborar y cotizar las instalaciones con los profesionales, tal y como es en el caso de este proyecto. Esto nos ayudará a interpretar de forma más acertada la correcta distribución de los circuitos eléctricos. También, ser minuciosos al momento de analizar las normas eléctricas vigentes para obtener resultados coherentes y reales al momento de efectuar los cálculos obtenidos. Y finalmente, usar simuladores como CADESIMU con el fin de visualizar las distribuciones de los circuitos en los diagramas unifilares. Además, también se recomienda usar Proteus, ya que permite obtener los posibles resultados de cada circuito en trabajo. Gracias.